Bueno, buenas noches. Pasé 5 minutos, un poquito más peleándome con mi cámara web, y el problema es que cuando no hago funcionar la externa, tampoco me funciona la interna. Eso sí, el micrófono sí nunca me ha fallado. Bueno, es un placer como siempre que nos podamos encontrar en esta sesión virtual, en este lunes 26 ya de octubre del año 2020. Caramba, se nos fue el tiempo, se nos fue el año, se nos fue el semestre y así se nos va la vida. Eh, Bienvenidos como siempre a la clase del día de hoy. Prácticamente estamos en la recta final, hoy sí, de nuestro curso. Digamos que de clases así como tal, pues solo nos queda esta semana y pues por ahí quizá si se da la oportunidad o dependiendo cómo estemos, pues lo haríamos de hoy en 8 días, pero de clases como tal, pues nos queda esta semana. Los exámenes finales los van a programar, eh, si no estoy mal, en la semana del lunes 9 al, ¿qué? Como al 16, por ahí, creo, por ahí está más o menos el aviso. Entonces, ustedes tendrán como siempre, una tregua, un tiempito ahí para que logren estudiar en los cursos donde más lo necesiten y hacer un repaso, obviamente, en los donde no necesiten mucho esfuerzo, como en el mío, porque les cuento y aprovecho, ya tengo prácticamente casi listo el cuadro de zonas finales. Yo digo que por ahí el miércoles a más tardar les estoy compartiendo el cuadro oficial de zonas, aunque ustedes llevan un recuento y como les indiqué, era cuestión de que sumaran la nota de la comprobación de lectura y casi van a tener su zona, faltando nada más la casilla de tareas varias, que esa es la que me falta por contabilizar y adjuntar al cuadro para que estemos completos. Así que no hay ningún problema, vamos a cumplir en tiempo con eso para que ustedes, con mucho tiempo de anticipación previo a su examen final, pues sepan su zona general y no estén sufriendo ahí, pues por la misma, ¿no? O sea, yo la verdad es que nunca he tenido dificultad en ese sentido, siempre me gusta, pues en la manera de lo posible, pues ser, pues de lo mejor que pueda hacerlo, ser transparente en ese sentido, con sus zonas, con sus calificaciones. Eh, eso en cuanto a la parte esta, ¿no? La parte final del curso. En cuanto a los contenidos, pues hoy prácticamente entre la clase de hoy, mañana martes y el viernes, vamos a agotar esa famosa cuarta unidad que pues les invité incluso a que fueran a la audioteca ahí en Classroom, a que pudieran adelantar escuchando los materiales o algunos de los materiales. Pues más adelante voy a preguntar si lo hicieron y alguien que lo hizo que nos pueda compartir. Y si no, pues de todos modos vamos a dosificar de manera que son seis audios cortos, en promedio son de 5 a 7 minutos los audios, están bien producidos y acá con eso yo quiero que también ustedes le pongan mucho coco a la parte de producción, cómo lograron producir esos audios de tal manera que a uno lo teletransportan hacia lugares, hacia ciudades, hacia puntos específicos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la producción, repito, está tan bien hecha que aunque no vemos la imagen, que aunque no es televisión, sino es radio, nosotros podemos imaginarnos en esos lugares. La calidad de la locución, la intención de la locución, que aunque repito, pues no es propiamente dicho de mi curso evaluar eso, pero sí por su carrera quiero que escuchen esa intención, ese matiz que le hacen los locutores a cada mensaje que vamos a escuchar a partir de hoy. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de lo que nos espera en unos pocos años con la radio, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la radio? Si de hecho ya desde el avance de la tecnología y con el Internet ya hemos visto cambios significativos, ¿qué nos espera de acá a 4 o 5 años? Eso es un poco lo que vamos a ver y vamos a puntualizar obviamente en la radio de noticias, ¿no? Pues por motivos del curso, ¿qué es lo que le espera a las radios de noticias que aún existen?
van a transformarse, se tendrán que transformar. ¿Qué va a pasar? Un poco por ahí viene la incógnita en cuanto a esos materiales. ¿Qué más? Terminé de poder eh, pues leer sus notas y escucharlas y asignarles obviamente la puntuación en la casilla respectiva de tareas varias. Estoy hablando de la tarea práctica, esta última que quedamos que tenían que hacer, que tenía que ver con la revolución. Y bueno, algunos les puse algún mensaje específico, a la mayoría no. ¿Por qué? Porque lo voy a hablar acá de manera muy general en cuanto a algunas observaciones que pude notar. Uno es que eh, la mayoría o muchos se perdieron un poquito en cuanto a por dónde comenzar, ¿verdad? Y no los culpo, o sea, había un poco de incertidumbre ahí. Bueno, comenzamos porque en la clase, licenciado, dio instrucciones para realizar la tarea, o iniciamos con que luego de observar las dos documentales, o sea, por ahí como que hubo un poquito de confusión y cada quien lo hizo de acuerdo a su criterio periodístico y eso pues lo vamos a respetar. Pero se perdieron en algunos también en cuanto a citar las fuentes, ¿sí? Y escuché un par de trabajos que sí lo hicieron muy bien citando propiamente esos materiales audiovisuales, ¿no? O sea, porque esa era la fuente, o sea, siempre no se olviden que siempre tenemos que decir de dónde estamos obteniendo esa información. En este caso, pues era de esos dos materiales audiovisuales, de esas dos documentales, ¿no? O sea, eh, a ver, para ejemplificárselos, pues era pues algo así como el historiador, no sé, uno de lo que citaron mucho de la documental de Telesur, se me olvidó ahorita el nombre, ¿no? Pero el historiador fulano de tal, en su participación en una documental realizada por Telesur sobre el tema, explicó, qué sé yo, ¿verdad? O sobre el gobierno de Jacobo Arbenz, indicó, qué sé yo, y ya metíamos la cuña, pero antes ya estábamos diciendo de dónde estamos extrayendo ese audio, me explico, porque por ahí algunos se perdieron y yo estoy seguro que ahorita pues están reflexionando y dicen, ah, bueno, pues sí, yo no sabía cómo hacerlo, o entonces por eso no lo hice, y muchos pues se fueron de una vez al grano, ¿no? O sea, Jacobo Arbenz, tarará, y pusieron las cuñas sin identificar y algunos sin decir incluso quién iba a hablar ahí, me explico. Igual con lo de Oliverio, ¿no? O sea, en la documental sobre la vida de Oliverio Castañón y Dubina Hernández, quien fue compañera estudiante, ¿verdad?, de la facultad o qué sé yo, recordó la vida del líder universitario, ¡pum!, y metían la cuña, ¿ya? Entonces, siempre hay que citar eso, aunque sea, aunque lo estemos sacando de un material que ya fue difundido, me explico. Es lo mismo como cuando citamos una fuente documental, ¿no? En el libro tal o en declaraciones dadas a prensa libre en tal y tal fecha, el presidente de la República indicó, ¿verdad? Entonces, así es la cosa. Siempre tenemos que decir de dónde estamos extrayendo la información y de eso es cuando les hablo de que debemos citar correctamente las fuentes. Otro detalle es que me alegra mucho y de verdad es si no estoy mal y si van a revisar el programa por estos días, van a ver que una de las competencias que yo pretendo lograr, pues es justamente esa, ¿no? Que al terminar el curso los estudiantes puedan redactar correctamente notas informativas para radio. Y eso, de verdad, lo repito, me alegra porque pude notar en esta tarea práctica, pues, cierto avance en la mayoría en cuanto al uso de oraciones con sentido lógico, párrafos cortos y lo más importante, los verbos activos. Y también, ojo con eso, el no mezclar los tiempos verbales. Casi siempre, y eso lo repito, casi siempre en cuanto a noticias, el tiempo verbal va a ser pasado, ¿sí? Salvo, y esto también lo he dicho a lo largo del curso, salvo que estemos en el mismo instante que están ocurriendo los hechos transmitiendo en directo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a utilizar un tiempo presente. De lo contrario, si ustedes llegaron 5 minutos que mataron al fulano, ya pasó. Aunque sea 5 minutos, ya pasó. Pero hace un minuto fue que lo mataron. Sí, ya pasó. Me explico. O sea,
Y es difícil que lleguen en el momento que están matando al cristiano. Eso es casi posible que se dé. Me explico. Entonces, todo va a ser en tiempo pasado. Aún sea radio y aún ustedes les hagan el cambio en la segunda emisión y el suceso fue 3 minutos y ustedes llegaron 3 minutos después, ya pasó. Va a ser en tiempo pasado, ¿verdad? Nos encontramos en la Sexta Avenida y 18 Calle. Acá, hace apenas 5 minutos, asesinaron a un hombre, tararata. O sea, tiempo pasado, ¿verdad? Y, ojo, no mezclar esos tiempos verbales, porque eso también lo pude ver por ahí, recuerdo en alguna nota, donde pues comienzan bien, ¿verdad? Tiempo pasado, pero luego al insertar la cuña me ponen tiempo presente, ¿verdad? Entonces eso también es un error ahí. Por lo demás, repito, bastante bien. Algunos que les hice la observación la vez anterior en cuanto al cierre, esta vez hicieron un cierre interesante en su nota, un cierre que aporta a la nota en general y eso también es un avance que pude notar. El hecho de que hayan hecho la nota, pues los que la hicieron, porque eso también debo decirlo, hubo un buen número de estudiantes que no la hizo, ¿verdad? Y pues en parte me pone triste porque, no sé, el mensaje es que hay desinterés por conocer realmente parte de la historia del país, que las tareas solo se hacen cuando valen más puntos o cuando, no sé, ¿verdad? O sea, no sé qué mensaje interpretar ahí, eso lo dejo a conciencia de quienes no la hicieron. Si alguien no la hizo porque de veras le fue difícil por X o Y razón, pues lo vamos a respetar, ¿verdad? O eso sí, ya no hay chance de hacer una tarea más o mire, Lick, o sea, eso de una vez lo aclaro. Y el miércoles que les comparta su cuadro de zonas, ahí están las zonas finales. O sea, aquí ya no hay de que un trabajo extra, que una comprobación extra, no, lo que se hizo y lo que no, lo siento. Eh, todos podemos tener alguna emergencia, alguna situación por la cual no pudimos cumplir alguna de las actividades. Yo fui bastante tolerante con algunos de ustedes y en ese sentido logramos pues ver cómo después de escuchar la excusa o tener el argumento respectivo, pues ver cómo no perdieran ciertos puntos. Pero pues hay que también en la vida tener prioridades, ¿verdad? Y ver qué nos interesa más, pues, o sea, si realmente si tengo que elegir entre una cosa u otra, pues ver qué me interesa más, ¿verdad? Porque eso también cuenta. Eh, en ese sentido, repito, o sea, una vez les comparta su cuadro de zonas, ahí estamos, ¿verdad? O sea, si a alguien le faltó una de las tareas varias que hicimos, no se vaya a tomar la molestia de escribirme o de decirme, mire, necesito ese punto y me puede dejar una tarea. No, ya no, porque yo tampoco voy a tener tiempo ya de poder asignar tareas extras, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Por eso, mi curso, como lo he dicho, no es complicado, de verdad. Si se aplican, si van haciendo las tareas, miren, esa casilla de tareas varias son 5 puntos, que solo con hacerlas, solo con cumplir, ¿verdad? Porque, claro, les hago observaciones cuando hay que hacerlas en las tareas, pero les contó, y en este caso logramos hacer 5, es a 1 centavo cada una, ¿verdad? Entonces, era solo de cumplir, y ahí estaban sus 5 puntos reales. La mayoría lo hizo, me alegro. Algunos están en 4, otros están en 3, y hay algunos ahí que lograron hacer nada más 2. Sus razones tendrán, por qué no le pusieron interés a las tareas esas y al curso en general. Y es increíble, pero porque cuando voy al cuadro general, también eso se refleja en las tareas del cuadro general, que también demuestra que en algunos, no en todos, demuestra que tampoco le pusieron mucho interés ahí a las tareas. Bueno, antes de hacer mi captura de pantalla con las 26 personas que están acá y que les agradezco, eh, pregunto alguna duda, alguna observación eh, que quieran aportar, alguien que quiera decir, bueno, mire, Lick, sí sentí que mejoré en esta otra tarea práctica a comparación de la anterior, no sé, algo que quieran decir. Buenas noches, Lick. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Adelante, José. Bueno, la verdad fue bastante desafiante, porque, o sea, de 2 cuñas era como que, bueno, 2 cuñas, pero ya 3 cuñas y de 2 materiales fue como
a Ajá, escucharlo bien y saber en realidad cómo redactar para que todo vaya enlazado de, por ejemplo, de un video a otro y para que la gente llegue, por ejemplo, a imaginarlo mientras lo escucha. Entonces, para mí fue bastante desafiante y la verdad que es bueno que deje esos ejercicios, pues, porque es como que una preparación cuando ya estemos en un medio, porque ahí no sabemos, por ejemplo, mira, esas dos cuñas que ajá. hasta cuatro, o no sé, o sea, Ujú, ahí uno se va ujú. poniendo los límites hasta dónde quiere llegar y creo que es una buena práctica. Así es, José. Eh, sí, como les digo, yo la verdad es que yo siempre espero que a estas alturas ustedes ya con un cuarto semestre pues ya hayan tenido antes esa experiencia. Es más, les digo, para el otro año, en este semestre, ya lo analicé y ya lo decidí que tengo que hacer una variante y poner la producción del radioreportaje no tan iniciando el curso, sino más o menos invertir, ¿no? O sea, comenzar con notas informativas y luego quizá esta tarea práctica que hicieron de 3 cuñas, pues convertirla en un reportaje. ¿Por qué yo lo hacía antes? Primero porque me ha servido de diagnóstico y se los dije a ustedes para ver cómo están. Y segundo porque yo asimilaba, aún hasta este año, pensé que ya ustedes habían hecho algún trabajo de ese tipo, de esa índole, ¿verdad? El problema radica y cada vez lo compruebo en que en cursos como géneros periodísticos, digo el curso, no estoy señalando a ninguno de los catedráticos, pero el problema está en que todavía siento yo que se sigue dando el curso pensando en que uno va a ir a trabajar a medios escritos y algún día hace periodismo y todo está enfocado a medios escritos y la situación ya no es así, o sea, eso cambió hace ya varios años y pues los géneros periodísticos los tenemos que ver más integral, ya no solo para escritos, tenemos que verlos también para radio, para televisión, para medios digitales, para redes sociales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que siento yo que habrá que ya tratar como que de hacer. Yo espero que estas generaciones en estos años ya estén teniendo esa oportunidad y que ya cuando yo lo reciba en un cuarto semestre, más adelante yo espero que ya pues hayan tenido ese tipo de experiencias. ¿Por qué, por ejemplo, hacerlos grabar en SoundCloud? Porque es que es el presente, me explico. O sea, antes estas tareas yo las pedía en CD, imagínense y los chicos tenían que grabar el CD y yo después escuchar el CD y todo eso. Entonces era un tanto complicado. Ahora con las facilidades que tenemos de las plataformas digitales, lo que nos toca es aprender a utilizarlas. Y por eso es que un tanto como que obligados, ¿verdad? Algunos que no lo usaban en las anteriores actividades, pues lo hice en estas últimas, para eso, para que se familiaricen con eso. Y cuando vayan a un medio y les digan, mira, ¿sabes subir un audio a SoundCloud? Sí, ¿verdad? ¿Sabes bajar un audio MP3 de YouTube? Sí. Ok, mira, aquí está esta entrevista que dio el presidente, pues la tenemos está en YouTube. Bajate el audio y hacete ahí una nota con 2 cuñas. Ya van a saber ustedes de qué se trata. Mira, citar la fuente. Va. El canal de YouTube es el canal del gobierno. Ok, ya sé, voy a citar que es extraído del canal del gobierno. Por ahí va la cosa. Entonces, pues yo sí me alegro por eso y ojalá que pues un poquito podamos aportar con el curso. ¿Alguien más? ¿No? Buenas noches, licenciado. Hola, Yo la José. verdad es que le quisiera agradecer porque en mi persona yo siento que usted ha sido el mejor catedrático que nos ha dado periodismo porque usted ha mezclado lo teórico y lo práctico, que al final eso es lo que a nosotros nos sirve porque como usted dice, el enfoque periodístico escrito está bien porque pues nos da la base de ortografía, estructura, pero también lanzarnos a producir porque al final, como usted dice, eso es lo actual. Entonces yo le agradezco porque nos empujó a que produzcamos y a que estructuremos en nuestra cabeza no solo a enfocarnos en un ámbito de la comunicación, sino también ver también si nos gusta el periodismo, que eso es también lo bonito que no nos enfoquemos tanto en locución, que a veces es lo que la mayoría de catedráticos hace, sino también como darnos esa espinita de explorar más ámbitos de la comunicación.
Gracias, gracias Ana Cristina, le agradezco sus conceptos. Sí, esa es la idea. Fíjense que yo fácilmente con el curso me pudiera quedar solo en enseñarles qué es el periodismo en radio y que conozcan qué es el periodismo en radio. Pero yo he tratado de ir cabal más allá. O sea, aparte de que conozcan qué es, que conozcan cómo se hace y que lo hagan en la medida de lo posible, ¿verdad? Entonces, esa es un poquito esa es un poquito la idea. Muchas gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, faltan 5 minutos para las 7 de la noche. Antes de entrar en materia de los dos audios que vamos a analizar el día de hoy, pues les voy a pedir a las personas que están acá que me regalen cámara y por favor, después de escuchar los materiales, los vamos a poner seguidos y después yo quiero que, si es necesario, tomen nota porque después quiero que hagamos esa especie de foro, ¿no? Y ahí pues vamos a ir terminando la clase. No, no, estas clases no van a ser muy extensas por lo mismo, pero sí que participen, que aporten y que den sus opiniones. Y de una vez les digo, en vista de que solo hay 29 personas, voy a tomar asistencia, pues hoy fijo y mañana igual dependiendo y el viernes, ¿verdad? Para ver cómo estamos. Entonces, regálenme cámara, por favor. Muchas gracias, Angie, André, Carmen. ¿Quién más está por ahí? José Miguel. Como siempre es un placer poderles ver. Jennifer. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Adelante, Evelyn. Perdone, licenciado, lo que pasa es que yo le quería comentar que tal vez mañana me cueste un poquito conectarme porque hoy tuve un pequeño incidente con mi servicio de internet y estuve desconectada más o menos 3 horas de mi trabajo. Entonces tengo que reponer mañana parte de ese tiempo fuera de mi horario laboral, termina más o menos a las 5. Entonces tal vez me cueste un poquito conectarme, pero por si no me conecto, pues solo quería avisarles que era por eso. Ok, perfecto, perfecto, Evelyn. No se preocupe. Bueno, cuando son casos como esos, pues son entendibles, no hay ningún problema. Lo que tienen que hacer ustedes es expresarlo y a tiempo, porque muchas veces lo decimos ya cuando las cosas han pasado, ¿verdad? Y entonces ahí se complica un poquito. Bueno, muchas gracias. A ver, démosle paso a esto, pues. Pregunto, a ver, la radio antes del Internet y después del Internet, ¿sí? Antes era imposible poder escuchar radios de otros países, a no ser porque fuera por la onda corta, ¿no? Yo recuerdo en el campo, sobre todo, donde no había mucha interferencia. Ahora con esto de las antenas de celulares y todo eso, es difícil y casi imposible. Pero antes, ustedes se levantaban a la 1, 2 de la mañana o a las 3 de la mañana y era fácil escuchar la XW de México, por ejemplo, o Radio Habana de Cuba, y así, la BOA de Estados Unidos en amplitud modulada o en onda corta, ¿sí? Era bien fácil poderlas escuchar. Obviamente con el avance de la informática, la tecnología y todo esto, pues obviamente eso ya no es posible. En Guatemala, hace ya pues, varios años, las frecuencias, su ámbito de alcance se acortó. Y yo les decía la vez pasada, y creo que espero yo que en locución, cuando vieron ese tema, toda la parte técnica de cómo funciona la onda la cuestión de las ondas, ¿no? Las ondas etéreas, cómo viajan el FM, cómo viaja el AM, pues les hayan explicado un poquito de eso. Antes, por ejemplo, las frecuencias eran liberadas. Entonces, en Jutiapa, por ejemplo, que es un lugar bien difícil para escuchar radios que estén a otra distancia, solo se logran en partes altas. Y antes me recuerdo yo que las radios en FM, casi todas se lograban escuchar en las partes altas. Con el tiempo eso ya no fue posible porque, repito, las frecuencias dejaron de ser libres y para que una radio pudiera escucharse en otro departamento, pues tenía que tener una repetidora, como se da actualmente. Ya ustedes se enteraron con la lectura aquella famosa que hicieron, pues cómo tuvieron la repetidora los grandes consorcios de las radios en el país y de la televisión, ¿verdad? Entonces, eso qué bueno que ustedes ya lo saben. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando vino el Internet y comenzaron a escucharse las radios en Internet, también fue como que otro punto de quiebre, ¿no? En lo que veníamos acostumbrados. Las radios tuvieron que irse también al Internet, ¿verdad? Algunas como pues algo
aleatorio, ¿no? Como un soporte nada más, no como ahora que sí ya se lo están tomando más en serio. Y no es que yo siento que algunos piensan que va a desaparecer el FM como desapareció el AM hace ya algunos años. Yo pienso que no va a desaparecer el FM, pero sí estoy convencido que cada vez más las radios van a tener que ponerle más coco o más énfasis al Internet. ¿Por qué? Porque la gente cada vez está más familiarizada con los dispositivos móviles, con el teléfono inteligente, con las tablets, con las laptops conectadas a Internet, etcétera. ¿Verdad? Entonces, va a pasar como está pasando con la televisión. O sea, cada vez menos gente ve televisión por cable. Cada vez más gente ve plataformas como Netflix, como Amazon, como, qué sé yo, Claro Video, etcétera, ¿no? Y así en todos los países. Lo mismo siento que va a pasar con la radio. Entonces, repito, le tienen que apostar a migrar también a ese nicho, ¿no? Del Internet. Ya algunas lo están haciendo, lo hacen bastante bien. Ustedes monitorean las grandes cadenas y digamos que casi todas ya están con el audio real en Internet. Y aparte, pues tienen sus páginas web que pues se alimentan con texto y algunas con video. Eso también es importante porque la radio hoy en día no solo tiene que escucharse, la radio también tiene que verse. Y ustedes están pues llamados a producir radio, a producir audio, pero también a producir imagen, a producir video. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que saber también de producción de video, ¿sí? Tienen que saber redactar, porque de pronto, mira, pues vas a ser el community manager de nuestra radio. ¿Sabes redactar notas cortas para radio? Sí, ok. ¿Sabes qué son los verbos activos? Sí. Allá me lo enseñó un señor, algo palón, hace unos años. Con eso que digan, ya me quedo tranquilo. Entonces, a eso le tienen que apostar las grandes cadenas de radios y hacia eso ustedes se tienen que preparar. Les cuento esto porque justamente lo que van a escuchar lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo lo voy a reproducir aquí en mi teléfono y tiene que ver con eso. El primer audio que van a escuchar se llama El futuro de la radio, ¿sí? Quiero que escuchen con mucha atención y esto es parte de lo que nos espera en el futuro. Si no se escucha bien, si se escucha bien con una persona que me lo reporte en el chat, me quedo tranquilo. Y si no se escucha bien, igual me dicen y vemos qué hacemos. Escuchemos con atención, pues. Esta es la primera de 4 entregas sobre cómo vemos el futuro de la radio. En el futuro conviviremos con humanoides, androides, robots y bots. Para algunos conoceremos el fin de la muerte. En la radio habitará la inteligencia artificial. Conoceremos de manera cotidiana las transmisiones desde el espacio. Conoceremos los sentidos ampliados y los usaremos en la radio, la ropa inteligente y la más inimaginable forma de comunicación humana. Permítanme. Empatía. Los medios cambian. Ahí está. Siente el viento violento. La radio aprende. Dictofonías. La increíble experiencia de pensar la radio. Podcast. La radio. Estoy en el centro de Lima y todos estos cambios futuristas impactarán a la radio. La radio tendrá que seguir estos pasos. En el capítulo de hoy, la programación radiofónica. El futuro está en todas partes y a todos nos tocará. Permítame que esto se paró aquí. En la estación Hidalgo, en el metro de la Ciudad de México, imaginamos a personas conectadas a dispositivos de escucha desde impulsos cerebrales. Las personas sintonizarán canales de audio de su preferencia sin necesidad de usar las manos. Lo harán a través de los impulsos cerebrales. La programación de la radio ya no será propuesta por un entendido en temas sonoros, sino más bien por algoritmos o
por sensores cerebrales. En el diseño de la programación intervendrán físicos, matemáticos, asistentes virtuales, inteligencia artificial, realidad aumentada y hasta robótica. Aumentarán los programas sobre la violencia electrónica. América Latina se verá impactada tarde o temprano por todos estos cambios. Aquí en Buenos Aires, este lugar, el Obelisco, será testigo de grandes cambios cuando profesores y estudiantes de radio hacen esta zona reflexionando sobre las escuelas de comunicación social y sus programas de estudio. Necesitaremos saber algo más que radio, algo más que formatos desde el primer semestre en la universidad. Las transmisiones en vivo y en directo desde el espacio serán cotidianas en el medio de comunicación. Y todo lo anterior ocurrirá en el futuro. Y el que no participemos en ello no quiere decir que no vaya a existir. Salgo de Buenos Aires y paso a un micro en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Desde este país lleno de oralidad, imaginamos miles y miles de emisoras dedicadas a temáticas relacionadas con el medio ambiente. Gracias a los avances médicos, las personas vivirán entre 110 y 120 años. Se necesitarán soportes biónicos o sentidos ampliados para facilitar la escucha entre estos nuevos públicos. La radio dejará de ser solo sonido. La nevera, el reloj, la música, el teléfono, la FM, internet, todos estos fueron amigos y amigas de la radio. Pero ahora el GPS llegará al medio de comunicación para conocer de una vez por todas, y ahora sí, en qué lugar están las audiencias, a qué hora escuchan, cuánto tiempo lo hacen, desde qué dispositivos se conectan, en fin. Los estudios de audiencia tal y como los conocemos hoy desaparecerán. Por fin, las audiencias podrán tener los contenidos que desean gracias a la información que ellas mismas enviarán a los medios de comunicación. Conoceremos de frecuencias autónomas que harán que un equipo receptor cambie de emisora de manera autónoma dependiendo del estado de ánimo de quien escucha la radio. Y la radio será en el futuro mucho más que programas. Con el sonido de los trenes desde Santiago de Chile, vamos cerrando esta primera parte sobre el futuro de la radio. Concluimos diciendo que la programación, como hoy la conocemos, será asunto del pasado. Quizá ya no valga la pena diseñarla ni por horarios ni por franjas. Otras formas florecerán. Los medios de comunicación en general se rendirán a las audiencias, construirán sus ideas, ahora sí, alrededor, junto y con ellas. La innovación seguirá siendo oxígeno para el medio de comunicación. Y en adelante, el mundo siempre estará en beta. La radio estará en prueba. Se inicia el cierre de puertas. Poner a volar la imaginación puede ser una linda práctica en favor del medio de comunicación. No nos debe caber ninguna duda. Si la radio deja de ser compañía, sin duda desaparecerá. La semana entrante, un nuevo destino, el futuro. Ese es el primero. Ahora voy con el otro audio de una vez, que trata sobre el futuro de las noticias en radio. Las noticias serán más portables y potables para seducir a nuevos auditorios. Capítulo alucinante. Segunda de 4 entregas sobre el futuro de la radio.
En el capítulo de hoy, la radio informativa. Los medios cambian. Siente el viento violento. La radio aprende. Dictofonías. La increíble experiencia de pensar la radio. Podcast. La radio. Con la realidad virtual, el oyente se moverá en medio de las noticias, de la explosión, gritará en el concierto, marchará con los manifestantes y sentirá el hambre del hambriento. Oler, palpar y sentir desde la escucha será posible. Al escuchar noticias podrás sentir pavor, sentir el dolor ante el sufrimiento. Entonces, ¿a qué olor le tendrías miedo? Le tendrían miedo al aire fuerte de llevarse casa, al tornado. Ciertamente es todo un reto para nosotros y nosotras, las periodistas, cómo transmitir sentimientos, emociones, olores. Sí me pusiste a pensar. Ahí va. El olor que me disgustaría oler en un noticiero es el de la basura que inunda nuestras calles. Le tendría miedo al olor a muerte, al olor a guerra, que es el olor de la muerte. Este diario es de mañana. Precisamente, yo fui más adelante en el tiempo para ver qué más pasaría. Y todo me llevaba a este evento. Lo que haremos hoy será lograr que este incidente no suceda jamás. ¡Se me hace tarde! Dictofonías. La increíble experiencia de pensar la radio. Las noticias estarán en el ambiente, tropezaremos con ellas y por eso la radio informativa que no ofrezca más que noticias perderá su gran fortín, su zona segura. Entonces, ¿qué olor te gustaría recibir? El olor que me gustaría recibir es cuando una persona le pide matrimonio a otra. Eso debe ser muy emocionante. Titulares, secciones y locutores, tal y como los conocemos hoy, podrían ser piezas de museo, como lo es la radio de AM en algunos países europeos. Todas las noticias podrán ser leídas por robots. Los modelos predictivos serán los grandes aliados del medio informativo. Los robots, contrario a los humanos, serán capaces de localizar en instantes informaciones de interés personalizadas. Se mezclarán humanos con humanoides para la presentación de noticias. Vamos con Maxi, nuestra locutora robot. En Colombia descubren medicina para mantener vivo el amor. Accidente de auto volador con dron en Jerusalén. Recorra esta noticia en vivo. Inicia en la ONU debate sobre el mundo cyber. Chatbot disponible. Mujer argentina muere a los 132 años. Use gafas y asiste al funeral. Los registros de voz se podrán modificar con aplicativos instalados dentro del cuerpo humano. Tendrás la voz que quieras. Los periódicos tendrán voz, la televisión más sonidos y la radio se escuchará desde múltiples pantallas. Y bueno, estará llena de imágenes. Las noticias de masivas pasarán de punto a punto. El todo para todos cambiará por el geohábito. Y las noticias podrán escucharse en tu propia voz. 10 datos escalofriantes sobre las pirámides de Egipto. Número 10. Esclavos murieron por ellas. Por mucho tiempo, los expertos nos han hecho creer que estas se construyeron con el esfuerzo de miles de esclavos que incluso perdieron la vida construyéndolas. Sin embargo, tomando en cuenta la perfección... En el futuro cercano se terminará de agotar la ya agotada pirámide invertida. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Por supuesto, el orden es lo de menos.
A mí lo que me importa es la información. Pero ¿y entonces quién y quiénes la construyeron? Sin lugar a duda, un verdadero misterio que seguimos sin resolver. Medios aún no existentes informarán de manera más rápida y efectiva que la radio. Y expresiones como en exclusiva, somos el único medio en el lugar, o somos el primero en informar, o esta es una primicia, se irán marchando del lenguaje radiofónico. Cuando la noticia se produce, Caracol Colombia se la comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol Colombia un boletín extraordinario de última hora. La exclusividad informativa habitará en lugares aún no conocidos, pero no en la radio ni en los medios convencionales. Extra. Las paredes de las cabinas reflejarán hologramas o videos de locutores y de invitados en vivo para que los oyentes, desde aún no conocidos dispositivos, interactúen con los invitados. Las mesas portamicrófonos registrarán noticias, estadísticas, datos, cifras, mapas y recursos que estarán conectados vía Bluetooth a la consola de emisión para alimentar los contenidos programáticos de los noticieros. La radio, para seguir siendo compañía, debe hacer potable su discurso a los jóvenes. La radio informativa generará una sensación de presencia. La información será inmersión. Tito. Bueno, básicamente son los dos materiales que estaban pues programados para hoy. Repito, va a ser la dinámica en estas tres clases. Y bueno, antes de ponerles el link para la asistencia, les pregunto, ¿qué les sorprendió de lo que escucharon? ¿Es algo que ustedes ya se esperan? A ver, los escucho. Buenas tardes, licenciado. Sí, es bien interesante pensar en esto del futuro de la radio, porque, pues, no sé, podría ser que la radio podría llegar incluso a desaparecer, con esto de que el primer audio mencionaba que llegaríamos a escuchar radio por medio de ondas cerebrales. Ajá. Y o sea, ahora suena absurdo eso, porque, o sea, ¿cómo van a lograr eso? Pues, pero o sea, en un futuro, quién sabe. Y, o sea, eso de poder sentir cosas como, digamos, sentimientos, emociones y olores al escuchar noticias es como, no sé, ahora suena bien inhumano, porque eso no es posible actualmente, pero pues quién sabe, es bien interesante pensar en eso y no sé, ojalá que la radio en sí no desaparezca, porque eso es bien bonito. Ok, muchas gracias, José Miguel. Sí, son de las cosas que a mí, bueno, desde la primera vez que escuché estos materiales, que fue en un diplomado, les cuento que su servidor llevó y de ahí los pude obtener, pues sí me sorprendió. Y ¿cómo así? ¿Cómo es que uno va a poder sentir o leer? Eso es imposible. Pero como dice José, ahorita lo vemos así, pero la verdad es que hemos visto cosas sorprendentes y o sea, quién sabe si se pueda dar, o sea, como lo están prediciendo. Es como, ¿quién se iba a imaginar que un robot iba a poder ser un presentador de noticias en la televisión? Y si ustedes creen que eso todavía no sucede, ya sucede. En Japón ya hay robots que presentan noticias en televisión. En los hoteles hay robots que les llevan la comida a su habitación. En los restaurantes ya hay máquinas, donde llega el cliente y paga y no ve a nadie, a ninguna ordena, y todo se lo llevan a través de máquinas robotizadas o robots mismos. O sea, es lo que se está viviendo y que va, en algún momento, pues va a alcanzar a la radio. O sea, lo que hablaba de que van a desaparecer, por ejemplo, los operadores, ¿no? Pues mal, porque no va a haber chamba, pues. Pero bueno, o sea, aquí ustedes son los protagonistas después de lo que escucharon. A ver, una voz femenina.
Me gustaría escuchar. No opinar. Adelante, Evelyn. Sí, bueno, en referencia a lo que dice de las tecnologías, creo que es algo que ya estamos viviendo. No está tan lejano a que vaya a llegar a la radio, porque actualmente si nos damos cuenta en nuestras redes sociales, cuando nosotros le damos me gusta o algo así a una página, o simplemente hablemos de Instagram o TikTok, a veces cuando le damos me gusta a algo, pues rápido en nuestros inicios, cuando volvemos a ingresar a nuestra red social, ya la mayor parte del contenido que encontramos es en referencia a lo que ya le hemos dado me gusta anteriormente. Claro. Entonces es algo, yo siento que ya son algoritmos que ya están funcionando y que en su momento van a llegar a la radio, que no está tan lejano. Y lo que sí impacta un poquito es esto, ¿verdad? De que en un futuro no muy lejano ya no van a ser voces o una, como las contestadoras de los teléfonos, lo que va a llevar la información a las demás personas. Y eso creo que sí, pues está un poquito feo, ¿verdad? Que ya no sea una voz humana la que lleve la información, y que actualmente pues tal vez lo de los sentimientos y todo eso creo que sí se llega a dar hasta cierto punto, porque nos transmiten o llevan una noticia de que sea como muy triste, de alguna enfermedad o algo así. O cuando fue lo del volcán acá, creo que todos nos impactaba escucharlo en radio, verlo en televisión o ver una foto en redes sociales, que yo siento que ya lo transmiten de cierta manera. Solo lo de los olores y todo eso sí sería como muy fumado. Sí, que llegara de esa manera, sí. Gracias, Evelyn. Sí. La verdad es que, pues, uno dice, wow, ¿será que eso va realmente a suceder? Pero bueno, al paso que vamos, cualquier cosa puede ser posible y la radio no está al margen de esos avances, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguien más. Buenas noches, Nick. Adelante, Carlos. Pues yo no sé de hace cuánto son estos audios, no sé, pero sí, yo la verdad no empecé a escuchar tan fuerte y tan masivamente todo este cambio que pues no solo es de radio, obviamente afecta a la radio, pero afecta en general al mundo de la tecnología. Y es bien interesante porque, no sé, yo lo veo demasiado posible y creo que en países así como aquí en Guatemala es muy poco probable que ocurra en, a ver, tal vez 10 años, pero y eso es como también es muy susceptible a la opinión personal. Yo creo que alrededor del mundo sí puede pasar antes porque, pues, en otros países no es tan, ¿cómo decirlo? Tan utilizada la radio. Y eso, pues, yo porque lo he leído en algunos artículos de internet, en donde dice que, pues, en países así latinoamericanos es en donde más se utilizan los medios de comunicación nacionales, así como, pues, aquí en Guatemala, en Estados Unidos o la televisión y todos estos. Y en Europa ya, pues, la gente que la gente ya no usa mucho la radio por motivos recreacionales, entonces creo que es muy probable que sí pase, pero siempre con el fin de apoyar la evolución como el siguiente paso en el ser humano. Y a mí me gusta mucho la idea de eso, porque ahora toda la generación de, todas las nuevas innovaciones tecnológicas que están añadiendo pues a cualquier cosa, porque ahora hasta uno puede escoger qué puede cambiarse, porque hasta innovaciones genéticas, entonces es casi imposible frenar este avance tecnológico y pues no será para nosotros, sino será para nuestras futuras generaciones quienes ya van a crecer y vivir con estos cambios que están empezando hoy. Sí. Gracias, Carlos, le agradezco. Pues sí, o sea, parece increíble, pero yo siento que esto sí va a llegar. Afortunadamente, como le repito, vemos que los grandes medios se están adaptando poco a poco, quizá pues no vamos tan al nivel que van en otros países, pero
El hecho de que ya no solo hagan radio, que hagan televisión, pues ya por ahí vemos ese cambio que van teniendo. Me preocupa en parte la robotización que va a llegar a los medios de comunicación y a la radio. O sea, si nos angustió cuando en las gasolineras se despidió mucha gente y comenzó el autoservicio, que en Guatemala por ahí recuerdo que fue una de las actividades productivas, digamos, o laborales donde comenzó un poco la automatización, o cómo llamarle, ¿no? Que se eliminó, que vino el autoservicio y eso. Con la idea de que nos dan 20 centavos más barata la gasolina, se perdieron muchos puestos de trabajo. Y tampoco es que esto sea nuevo, esto viene desde la revolución industrial con el invento de la máquina, ¿no? El hombre inventando la máquina que le sirvió, pero también eso hace que se pierda mano de obra. En cuanto a medios de comunicación, el invento de la imprenta, ¿no? Eso también vino a ayudar, pero quiera o no, pues no hay dos glorias juntas, afecta en esa parte. Me preocupa, repito, el hecho de que las radios pues se van a robotizar totalmente, y la verdad yo no concibo las radios de noticias en sí robotizadas. O sea, está bien las radios musicales, que ya casi todas están de esa manera, o las dejan mucho tiempo automatizadas, ¿no? Con las computadoras, pero no concibo las noticias porque pues se podrá poner a un robot a dar las noticias, pero el robot no tiene sentimientos. El robot no puede ni siquiera hacer esa intención de locución después de una nota de duelo, como sí lo pueden hacer ustedes porque son locutores. Me explico, por ahí es un poco la deficiencia que vamos a encontrar. Yo les recomiendo un buen libro que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, famoso periodista argentino, pero que radica en Estados Unidos, muy de derecha él, pero el libro es muy bueno y habla justamente de esto, de cómo, de las profesiones que van a tener futuro, las que se van a salvar y las que no, con esto de la robotización, y es increíble, uno se queda asustado, de verdad. O sea, como les digo, ventajas y desventajas, se pierde ese contacto humano, se pierde totalmente, y el que un profesor le pueda decir a un estudiante, ánimo, se puede, todavía falta, puede salir adelante, eso no lo puede hacer un robot. Bueno, chicos, la máquina ya está desplazando al ser humano, dice Concepción, totalmente, desde hace varios años. Ahí está el formulario para la asistencia, eso lo hacen en 20 segundos, por favor, háganla, los que persisten todavía en la clase, por favor, y platicamos mañana, siempre seguimos con esta serie, repito, pues lo vamos a hacer de esa manera, y yo espero que podamos terminar bien con el curso. Cuídense mucho entonces, y nos vemos y nos escuchamos mañana. Adelante, Ruth. No, solo si podría volver a enviar el formulario, disculpe, es que se perdió la conexión y ahorita que regresé no está el mensaje. A ver, creo que es, ay, no, permítame, Ruth, creo que no es ese, permítame. A ver. Creo que no es ese, ahora lo voy a enviar. O sí. Ahí está, ahí lo envié. Creo que lo envió también Concepción. Cualquiera de esos. Gracias, bueno, cuídense mucho. Nos vemos y hablamos mañana. Cuídense.